específico, sino un poco en general, porque llevamos mucho tiempo colaborando. De hecho, en la mayor parte de todos nuestros proyectos Arval ha participado de alguna manera, así que os presentaré muy en general lo que hacemos en el grupo de investigación. Aquí tenemos una foto del grupo, creo que esta ya tiene como año y medio, por lo menos, o sea que ya hay gente que ya no está y otra que se ha incorporado. Esto sí que es actual, es el número de personas que estamos trabajando, tanto como investigadores ya senior o con contrato permanente, los técnicos, los postdoc y los predoc. Desde luego, sin todos ellos sería imposible el tirar adelante todas las actividades que tenemos y las que se nos ocurren hacer. Nosotros trabajamos básicamente en desarrollo de tecnologías. Empezamos con tecnologías físicas cuando yo llegué aquí a Lleida con los pulsos eléctricos, y esa es una de las razones por las cuales somos de los pioneros en el uso de esta técnica, pero hemos ido añadiendo otras. Hemos trabajado con pulsos de luz, con ultrasonidos, con extrusión, impresión 3D, alta presión, homogenización, etcétera. También lo que denominamos procesado mínimo, que consiste en combinar técnicas más antiguas o más modernas, pero que aplicadas en menor intensidad pues nos van a dar buenos resultados, porque siempre lo que buscamos es ofrecer alimentos que sean atractivos para el consumidor, porque si no son atractivos no se venden, pero que tengan pues la máxima calidad o el máximo nivel de funcionalidad y de mejora para la salud de quien lo come. Dentro también de lo que es combinación de técnicas, se podría decir que hemos trabajado muchísimo en la parte de recubrimientos comestibles, que ya os comentaré un poquito más, y al hilo de los recubrimientos comestibles empezamos a preparar nanoemulsiones, y ahora tenemos un programa muy amplio de sistemas nanoestructurados en alimentos. También muy desde el principio trabajamos en aprovechamiento de subproductos desde el año 94, y tenemos 3 patentes de entonces, del 96, y ahí lo que hacemos es aplicar también estas tecnologías de manera que consigamos unos mejores extractos y dirigir mejor lo que estamos obteniendo. Y siempre trabajamos en desarrollo de nuevos productos alimentarios y en lo que sería modelización y optimización de procesos, que eso es completamente transversal. Como os decía, la idea es darle gusto a los consumidores, que a veces puede ser algo lógico y otras veces no tan lógico, pero si son los que compran y los que pagan, pues lo tendremos que hacer, ¿no? A veces piden imposibles. Como lo tenéis ahí, no hace falta que os lo diga, que si no, no me ajusto al tiempo, ¿vale? Entonces, como tecnologías físicas os comentaré solamente lo que son los pulsos eléctricos, que consisten básicamente en colocar o fluir un alimento. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estás? No está. Por la pantalla a veces no se ve, por la propia pantalla a veces... Bueno, pues nada, allá. Consiste en colocar o que fluya un alimento entre dos electrodos, y ahí se crea un campo eléctrico que es el que abre poros en los tejidos y hace que podamos obtener los cambios que buscamos. Si queremos matar microorganismos, pues les abrimos sus poros en las células y se mueren. Es muy importante la conductividad eléctrica del alimento, porque si queremos trabajar con un aceite es imposible, ya que no conduce la electricidad, ¿no? Los pulsos eléctricos, como os decía, ya empezamos trabajando en conservación y conseguir zumos especialmente de muy buena calidad, que están prácticamente exactamente igual que recién obtenidos, pero también hay otras aplicaciones tremendamente interesantes y es en las que nos estamos centrando últimamente. La conservación de alimentos lo hacemos aplicando pulsos eléctricos de intensidad de campos muy muy altas, y las otras son intensidades de campo bastante más bajas. Ahí conseguimos estresar a los vegetales para que tengan un mayor contenido en compuestos bioactivos. Este es el caso de unos puerros estresados en los cuales conseguimos que aumentara su contenido en compuestos bioactivos. También aplicamos la técnica y otras también para obtener extractos y dirigir qué tipo de extracto es el que queremos obtener. Y bueno, y llegamos incluso pues a juntar aquí
los superpuerros que ya son ricos y nos van a mantener jóvenes para toda la vida. Les ponemos también los extractos que